Bueno, estamos en Bilbao, La Chanda. Es un lugar mágico para jóvenes como yo del año 1982, aunque probablemente sea más mágico para otras generaciones, porque evidentemente Bilbao, todo el mundo sabe que cumple 722 años en el año en el que se cumplen 700 para la villa de Portugalete, pero evidentemente Bilbao es mucho mayor en tiempo que las décadas de los 720 años que se establece para con el ámbito de la Carta Puebla, porque en la Carta Puebla evidentemente se establece que Bilbao se funda sobre el puerto de Bilbao, con lo cual técnicamente ya existe algo llamado Bilbao antes de la Carta Puebla. Pero en fin, ¿quién voy a ser yo que nací simplemente en la Virgen Blanca, enfrente de la Basílica de Begoña, como un supuesto bilbaíno que desapareció de aquí a la semana y media para ser un guechotarra, aunque evidentemente como otro personaje de la historia como pudo ser el Lehendakari Aguirre, nacido en Bilbao pero residente y alcalde de Guecho. Pero en fin, no vamos a hacer comparaciones porque yo soy un ser humano y él fue una personalidad de nuestra historia. Pero en fin, estamos en Bilbao, estamos en La Chanda, aquí el Bochito y ahí las 7 calles con el Arriaga y toda la parafernalia de esta preciosa ciudad centro del universo. Una historia que evidentemente en el caso de Archanda establece su relación con el ámbito del esparcimiento y de la diversión. Un lugar donde en los años 20 ya era lugar de peregrinaje para el ocio de los ciudadanos del Bochito de Bilbao. Aquí en los años 20 pues evidentemente también sucedieron cosas terribles, como pudo ser el hecho de la dictadura de Primo de Rivera, aunque esa dictadura sería un poco paternalista en el sentido de los golpes del siglo XIX, las circunstancias en las que vivió el Estado español en una época de conflictos, de cambios constitucionales y de cambios de los funcionarios, hasta el punto de que todo el personal de los ministerios cambiaba hasta el utillero en que el cambio de gobierno y que se estableció la idea de que un gobierno largo, el gobierno de O'Donnell en los años 50 del siglo XIX, sería un gobierno de 4 años y ese sería el gobierno largo. Bueno, pues estas cosas que pasan en el caso del Estado español y que quizá el siglo XIX sea objeto de un conversatorio en algún momento, si la persona indicada pone fecha. Eso ya iremos viendo. Los años 20, en el siglo XX, evidentemente, a partir del 23, aquí pues la ciudadanía de Bilbao pues venía con ocio a casarse, por ejemplo, a un restaurante. Aquí hubo una boda de un insigne miembro del Partido Nacionalista Vasco que utilizó su propia boda debido a la prohibición de actividades políticas en la época de la dictadura de Primo de Rivera para hacer fuerza en un acto político en su propia despedida de soltero y estas cosas hay que hacerlas cuando vives en tiempos de zozobra y de dificultad, pero en fin, luego evidentemente llegó la época del 30, del Pacto de San Sebastián, la reunificación del PNV, el momento de abril del año 31, la Segunda República, y se abrieron esperanzas de libertad y de democracia para el Estado español. Pero esas cosas avanzaron con dificultad porque, como hemos comentado en algún otro vídeo, podemos tener la circunstancia de que hubo una incomprensión por parte del Estado para los nacionalistas vascos y para el PNV en concreto. Siempre miraron con recelo desde una cierta posición jacobina, centralista, unitaria, la idea de un autogobierno real para los vascos encardinado en el proceso de Estella, el proceso municipalista, entendiendo la idea de que las diputaciones eran
designadas a dedo, ya desde la época de Primo de Rivera, cosa que no se corrigió en la época republicana, porque de haber sido hechas unas elecciones directas en el año 31 habría ganado el PNV las diputaciones y en ese caso el gobierno del Estado, el gobierno republicano de la Segunda República, no hubiera tenido los mecanismos para designar a dedo sus representantes en las diputaciones transigentes. Y eso fue un problema porque atascó el proyecto autonómico en el País Vasco y eso acabaría encadenándose porque las derechas, que coyunturalmente fueron favorables al Estatuto de Estella, luego pensaron que ese instrumento, que en realidad debían usarlo ellos para el derribo de la Segunda República Española, no les ameritaba, porque sus compañeros de viaje del PNV no querían derribar el régimen republicano, querían gobernar el país de los vascos en beneficio de los vascos, como diría Sota y Aburto, el primer diputado general de Vizcaya en el año 1917-19, cuando hizo propuestas como la creación de Euskaltzaindia, de Eusko Ikaskuntza, del proyecto de estatuto con las diputaciones de Guipúzcoa, Álava y Navarra. Era una idea, una concepción nacional que viene de los tiempos de Sabino Arana. Y los herederos siguieron la misma trayectoria de que Euskadi da Euskotarren Aberria. Euskadi es la patria de los vascos y esto, a veces, algunos creen que es algo eslogan solamente para contentar a los más divertidos y entretenidos fans del GEL. Y no. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta y en mente porque son un proyecto político y el PNV se vanagloria de llevarlo a la práctica en el beneficio de la sociedad vasca. Y así pues, en esa época de la Segunda República hubo esa época de dificultad y zozobra en tanto en cuanto hubo una línea estratégica política del PNV de lograr el estatuto, pero las diferentes políticas en el Estado español no lo permitieron. Primero en el bienio de las conjunciones republicanos-socialistas, luego con la victoria de las derechas, pero por desunión de las izquierdas y abstención de los anarquistas en el año 33, que previamente, 15 días antes, había habido el referéndum para el Estatuto Vasco, que fue aprobado en Vizcaya, en Guipúzcoa y en Álava. Pero las derechas, contrariamente a la defensa de un marco estatutario, decidieron que lo mejor era poner palos en las ruedas. ¿Y cómo lo hicieron? Por ejemplo, con el ataque al vino. Sí, un ataque al vino que en realidad tiene más carga de profundidad porque era el tema de los impuestos, el sistema de concierto. Se llamó el pleito municipalista, pero en realidad era un ataque al vino y a los impuestos que recaudaban los ayuntamientos en el país de los vascos. Y por lo tanto, eso es importante a la hora de ejercer las políticas públicas, porque si tienes dinero puedes gastar ese dinero en el bien de la ciudadanía. Lo mismo que en el siglo XIX la diputación correspondiente, la de Vizcaya, la de Guipúzcoa, la de Álava, la de Navarra, podían gastar sus dineros en escuelitas, cosa que el resto del Estado no tenía. Y esto es importante a la hora de ejercer políticas públicas. Por lo tanto, el pleito municipalista de 1934 es un ataque al concierto económico vasco, cosa que se suele olvidar, aparte de los ataques contra el estatuto y contra las formaciones políticas, hasta el punto de que a finales del año 34 en Vizcaya el único bachoqui que estaba abierto era el de la Rínaga. ¿Que saben qué es la Rínaga? La Rínaga era una cárcel donde acabaron metiendo los derechosos a gentes del PNV, confundiendo la Revolución de Octubre con el pleito municipalista interesadamente. Y sobre todo porque había un gobernador civil en Vizcaya muy voluntarioso en esto de meter gente del PNV a la cárcel de la Rínaga. Pero esas cosas, esos temblores, esas dificultades que fueron evolucionando en la época de la Segunda República acabaron por conciliar una circunstancia de tensionamiento que cristalizó en las dificultades de la elección de febrero de 1936, hasta el punto de que en el ínterin, las izquierdas recibieron el mandato de gobernar
mientras se producía la primera y la segunda vuelta. Ahora estamos viviendo la segunda vuelta, hemos vivido ya la segunda vuelta de las legislativas en Francia. En el caso del Estado español, el sistema electoral que había en la época de la Segunda República al Congreso de los Diputados era un sistema de doble vuelta con complejidades, pero aquí no vamos a entrar en esas circunstancias. El asunto está en el que finalmente pues, las izquierdas obtuvieron una mayoría, estas se establecieron en un gobierno. Al final, Indalecio Prieto pudo ser primer ministro, no fue Azaña, pero no Azaña acabó de presidente de la República. La circunstancia evolucionó a que las derechas acabaron por pensar que era absolutamente imposible, aunque habían tenido 2 años para hacer una modificación constitucional, que era lo que tal vez querían para incorporar una nueva estabilidad a la República. No lo hicieron. Y acabaron por pensar que el camino externo era mejor para sus fines que reformar la República desde dentro. Un poco lo que pasó en Chile el 11 de septiembre de 1973. Y ese golpe fracasó, pero generó una guerra civil cruel en la que prácticamente las izquierdas perdieron la guerra en el primer mes. Como suele suceder, el primer mes es estratégico, como podemos ver en el libro Los cañones de agosto, para con la Primera Guerra Mundial. En el mes de agosto del año 14 fue fundamental para el desarrollo posterior del frente occidental, que fue el más importante de la Primera Guerra Mundial. Pero en fin, en el mes de julio-agosto del año 36 se suceden los elementos fundamentales a la hora de entender el devenir posterior de la guerra civil en España. Una cosa es que alguien pueda ganar y otra que alguien pueda resistir y que luego pueda perder. Evidentemente aquí en el País de los Vascos tenemos la circunstancia del Estatuto de 1936, que fue cocinándose a fuego lento para la participación plena del País de los Vascos en la defensa del régimen legítimo constitucional que era el de la Segunda República. Al fin y al cabo, la ponencia constitucional referida al estatuto estaba prácticamente terminada cuando estalló la guerra civil y el presidente de la comisión era Indalecio Prieto y el secretario general era el señor José Antonio Aguirre y Lecube, diputado por Vizcaya, aunque lo había sido por Navarra en el periodo constituyente. Así pues, en septiembre se cristaliza la constitución del estatuto como algo plenamente vigente y a principios de octubre, el 1 de octubre, se ha votado ya favorablemente y eso permite el 7 de octubre del año 36 la constitución en Guernica del primer gobierno vasco presidido por el lehendakari José Antonio Aguirre y Lecube, que tendrá en el Hotel Carlton, el edificio de la presidencia del gobierno vasco. Serán momentos difíciles, momentos donde el gobierno vasco tendrá que buscar armas en Praga, por ejemplo. Unos amables muchachos judíos constituirán la base de unas armas que servirán para los hinchortas, servirán para el Gueta, servirán para parar a los fascistas, pero estas dificultades acabarán por llevar al plazo final en marzo-junio del año 37, en el que se habían propuesto los fascistas hacer una ofensiva de 3 semanas y el Eusko Gudarostea, el ejército de los vascos, de la nación vasca, del gobierno vasco, aguardó y aguantó 3 meses, es decir, de 3 semanas a 3 meses. Recordemos, la ofensiva de Francia duró prácticamente un mes y fue la guerra de Finlandia, la guerra de invierno, la que duró efectivamente 3 meses. Es decir, los vascos en el territorio de 40 kilómetros aguantaron tanto como los finlandeses al ejército de la Unión Soviética, lo cual es absolutamente reconocible, remarcable y homenajeable. Pero al fin y al cabo no había aviones, no había artillería. La Segunda República prefirió siempre ocuparse del intento de la liberación de Oviedo, una obsesión atávica, prefiriendo Asturias, que estaba controlada a la mitad por la
la banda fascista desde el inicio de la guerra. La otra estaba ocupada por el régimen legítimo de la Segunda República. Pues digamos que prefirieron enviar recursos al desastre absoluto de Asturias antes que tratar de aguardar a los vascos. Hasta hubo un caso curioso que se menciona en algún que otro libro que hemos comentado en el canal, de que había una academia militar establecida por el Eusko Gora-Estea, el gobierno vasco en Bilbao, y el gobierno de la República quiso establecer una academia igual sobre los mismos reales que la Academia Vasca. Hasta ese punto hubo discrepancias. Lo mismo que evidentemente en la ofensiva de Villarreal se quisieron desde el gobierno vasco establecer 3 puntas de lanza y el gobierno de la República quería solo una, siendo una de las razones por las que acabó fracasando. Probablemente de haber seguido los criterios del Lehendakari Aguirre, la cosa tal vez hubiera seguido distinta. Pero nunca lo sabremos, esos son contrafactuales que son muy bonitos para la especulación histórica, pero que digamos que no lleva a demasiado como historiadores. En junio, sin aviones, sin municiones, Bilbao acaba por caer después de haber sido roto el cinturón de hierro, que fue roto un poco por allí, por la zona cercana al final del Chorierri, pero cuando los franquistas iban avanzando por el Chorierri, hubo un momento en el que el gobierno vasco necesitaba tiempo para una evacuación ordenada de la capital de los vascos, de Bilbao, para establecer una nueva relación con Santander y con el gobierno buscando un sitio primero en Muskiz y luego acabó por salir después del manifiesto de Muskiz, de territorio vasco. Estuvo en Cabo Mayor y en la península Magdalena hasta ir a primero Barcelona y luego acabar por salir por la Junquera con el presidente Companys hacia el exilio, del que el Lehendakari Aguirre nunca volvería a pisar el suelo peninsular, siendo enterrado tras 1960 de marzo, donde fallecería en el País Vasco francés, donde siguen actualmente. Pues el Lehendakari pidió un esfuerzo sobrehumano a batallones del Eusko Gora-Estea, a Gudaris, para taponar la brecha que se había surgido por la ruptura del cinturón de hierro, y pidió a esas unidades que subieran aquí a Archanda a frenar a los fascistas. Sabían que iban a morir, sabían que era el sacrificio supremo, sabían que iban a entregar sus vidas para salvar la de otros, pero en el sacrificio máximo, en el orgullo de la defensa del prójimo, fueron honestos en la entrega de su vida a la idea del holocausto personal para la vida de los prójimos. Se ganó un tiempo impresionantemente breve, pero necesario. Subieron de noche, lucharon, combatieron bravamente. Esto se ve en el prólogo, en el inicio del libro del propio José Antonio Aguirre, haciendo homenaje a todas estas circunstancias, como es de Guernica a Nueva York pasando por Berlín. Un libro imprescindible y que se lee prácticamente como si fuera novela histórica, que lo es, pero basada en hechos reales, que lo es, no solamente como una novela policíaca, sino como un libro de historia, contada por el propio protagonista. Así pues, Bilbao acaba por caer en junio, lo cual, evidentemente, para algunos es el final de la historia. Como si los vascos después de junio dejaran de luchar, lo cual es absolutamente increíble e imposible de entender para la real historia, porque los vascos siguieron luchando en la margen izquierda, siguieron luchando en la zona minera, siguiendo luchando en la zona de las encartaciones, hasta el punto de que en el periódico fascista correspondiente de agosto, de finales de agosto, cuando se establece la liberación de la ciudad de Santander, podemos encontrar en el mismo periódico la liberación de la ciudad de La Nestosa, la última villa, la última ciudad, la última localidad en la zona de las encartaciones, lindando con la zona de Ramales de la Victoria.
o de la derrota, según para quien lo cuente. Así pues, los gudaris, el Eusko Gorastea, luchó hasta el punto de aguantar varios meses más combatiendo al fascismo y combatiendo a los insurrectos contra el régimen constitucional de la Segunda República sobre tierra vasca. Esto es importante remarcarlo, porque única y exclusivamente fue necesario dejar la lucha cuando ya no había posibilidad de seguir con ella, cuando no había ni armas, ni balas, ni suministro militar. Cosa que, por cierto, en marzo del año 1939, el coronel Casado, Venceslau Carrillo y el señor Julián Besteiro hicieron en Madrid, dando un golpe contra la Segunda República, dicho sea de paso, forzando el fin de la Segunda República y de la guerra civil en España, cosa que tal vez propugnaba el doctor Negrín, tal vez hubiera podido enlazar con la guerra mundial en septiembre, con el ataque alemán sobre Polonia, y hubiera podido establecer un vínculo de una república aliada a Francia y Reino Unido, que tal vez hubiera podido establecer una dialéctica distinta de los aliados en el ámbito del final en el año 45 para con España y el desarrollo posterior, esta vez tal vez incardinada en el espacio eurooccidental de las comunidades europeas y de la OTAN. Pero eso también es historia ficción, que puede establecerse muy dignamente, muy ricamente, pero que, bueno, pues no es parte de la historia real con datos constantes y sonantes. Y por lo tanto, después de la época en la que cayó Bilbao, hubo la lucha en las encartaciones, hubo el pacto de Santoña, que fue bueno para los vascos porque no había otra opción, siempre hay que elegir el mal menor porque el bien mayor a veces nunca está en la mesa, y por lo tanto hay que sentirse orgulloso de los gudaris, del Eusko Gorastea, del Pacto de Santoña, de Juan Ajuria Guerra, de la Red Álava y de todo lo que los vascos pusieron encima de la mesa para combatir el mal, el fascismo y los totalitarismos, como posteriormente en la propia Segunda Guerra Mundial, culminando con la entrada del Guernica en París. Pero en fin, bueno, pues aquí está la historia, aquí está la huella, aquí para recordar a los gudaris, para recordar la caída de Bilbao, para recordar la lucha de tantos y tantos por principios nobles que son memorables desde Archanda, desde Bilbao, desde el corazón de la ciudad más importante de los vascos, para el presente, el pasado y la posteridad. Porque la memoria debe ser importante para el legado de los pueblos, y esto debe de hacerse por el bien de la humanidad, pero también por el bien de nuestros mayores. Metite fue gudari, y no solamente digo estas palabras y conocer mi propia historia por su legado, sino también por el legado de los otros. Somos hijos, somos nietos, somos herederos de todos aquellos que lucharon por esos principios. Perdieron, pero no fue para siempre. Como dijo Gandhi, los imperios pueden ser malvados, pueden durar mucho tiempo, pero al final siempre caen. Y al final el régimen opresivo que tomó Bilbao en el año 37 cayó y desapareció. Por eso hay que pensar en lo que fue para que no se repita esa trágica historia. Y sin más, eskerrik asko, agur bat. Beti gelpean.